Aleluya, gloria a el poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Estamos aquí súper contentos de que los tenemos en sintonía, de que le estamos trayendo pues un maná, una palabra poderosa del Señor que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y nosotros sabemos y reconocemos pues que va a ser de bendición para sus almas. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y queremos pues de que esto sea de beneficio, de que esto sea de bendición para sus vidas y para sus alrededores. Como todos saben, nosotros tenemos un humilde ministerio que se llama Ministerio de Evangelismo Rompiendo Cadenas. Yo soy su siervo, Luis Ramos. Ella es mi amada esposa, Yancy Pietri. Saludos. Y pues queremos, sin mucho preámbulo, queremos entrar en la poderosa palabra del Señor. Y queremos pues que vean de que pusimos como tema, o que el Señor puso en nuestros corazones como tema, que no se nos olvide, o se nos olvidó. ¿Ok? So, vamos a entrar a la palabra, y la palabra va a ser en Lucas 17, del versículo 11 al versículo 19. Lucas 17, del versículo 11 al versículo 19. Y antes pues, de entrar en la palabra, mi esposa va a lanzar una oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de llevar tu palabra a otros, Señor. Señor, te pedimos en este momento que te glorifiques, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando, Señor, por nuestras bocas, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, entre en cada uno de los corazones que esté escuchando, que va a escuchar este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que tú, Señor, como dice tu palabra, Señor, la pongas por obra, mi Dios, en cada una de sus vidas. Te damos gracias nuevamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos aquí dentro de nuestra intimidad, dentro de nuestro precioso hogar. Estamos bien contentos, hermanos, de que el Señor ha puesto esta palabra en nuestras vidas. Y como les decimos, que no se nos olvide, no se nos puede olvidar tan grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, que hizo y que hará. Y nos gusta presentar nuestro matrimonio pues como testimonios vivos, como un testimonio de que ustedes vean de que nosotros somos transparentes, de que los dejamos entrar a lo más privado de nuestro hogar, para obviamente pues glorificar el santo nombre de nuestro Rey. Hermano, si le damos la oportunidad a Dios a que se manifieste y nos dé esas primicias de gloria en nuestras vidas, hermano, no hay nada más hermoso y más grande, no hay palabra que lo pueda describir ese sentir de esas primicias tan poderosas que el Señor hace en nuestras vidas, hermano. Amén. Esta porción bíblica es de 8 versículos, pero es tiene una fuerza inmensa, y pues queremos de que ustedes se regocijen, de que la palabra misma escudriñe nuestros corazones y escudriñe sus corazones y tome una acción en reverencia hacia el Señor. Solamente son 8 poderosos versos bíblicos, y como tema la Biblia le puso 10 leprosos son limpiados. 10 leprosos son limpiados. Peculiarmente dentro de los testimonios solamente aparece en Lucas. Dentro de los evangelios esta gran enseñanza aparece en Lucas, y queremos ser bien claros y bien específicos. Es Lucas 17, del versículo 11 hacia el 19. Y la palabra del Señor se lee en los 3 más grandes, los más poderosos, que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Peculiarmente, antes de comenzar este estudio, este pequeño devocional, este pequeño reflexión, como le quieran llamar, estamos hablando mi esposa y yo, y mi esposa me está dando una pequeña enseñanza sobre Samaria y Galilea. Pues los samaritanos y los galileos, ¿verdad? En Galilea estaban los judíos, en Samaria pues obviamente los samaritanos, pero ellos no se mezclaban entre sí, porque los samaritanos eran una mezcla. Y ¿verdad? Otras razones también que habla la palabra.
pero lo que queremos enfocarnos es en que el Señor estaba pasando entre estos dos lugares, y ellos eran, estos leprosos de los que vamos a estar hablando ahora, ellos lo enviaban a ciertos como campamentos, lugares como que estaban, como quien dice, pues aislados de todos ellos. Entonces lo que le queremos traer es que en esos campamentos pues probablemente estaban mezclados los judíos y los samaritanos, sin importar de dónde ellos venían, porque estaban bajo la misma condición, ¿verdad?, de la lepra que ellos tenían. Y la lepra era pues una terrible enfermedad, pues que se comía la carne viva, el skin se lo comía vivo y emitía un olor que no era muy agradable, y básicamente lo aislaban para que no hubiera contaminación ni que el pueblo adyacente se contaminara pues con esta terrible enfermedad que era se transmitía bien fácilmente. Pues como sabemos aquí y entendemos de que Jesús estaba pasando, atravesando entre Samaria y Galilea, y al entrar, como dice el versículo 12, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí estamos viendo de que ya los leprosos habían escuchado de las maravillas, de las sanidades, de los milagros que nuestro Mesías, nuestro Redentor, estaba haciendo dentro de las áreas adyacentes mientras Él caminaba hacia estos lugares. Ya ellos reconocían de que nuestro Mesías, nuestro ejemplo, nuestro Jesús, era capaz de sanar lo que fuera. Ya ellos tenían entendido y tenían esa fe dentro de sus corazones de el gran poder y de lo majestuoso que es nuestro Salvador. Probablemente también ellos habían, ¿verdad?, ya se habían intentado otras alternativas, y esta era pues como quien dice la última alternativa que ellos veían que podía, según lo que ellos tal vez habían escuchado, que podía ser sanados por medio de llegar hacia Jesús. También nos habla de que ellos pues dice que salieron al encuentro, ¿verdad?, los cuales se pararon de lejos, de lejito, ¿verdad?, si lo traemos, que lo queremos traer espiritualmente a la actualidad. Tal vez ellos se pararon de lejos porque tenían barreras, tal vez ellos se sentían que estaban demasiado sucios, que había demasiado pecado en su vida. Nosotros, ¿verdad?, muchas veces así hacemos, nos paramos de lejos porque pensamos que estamos demasiado lejos, demasiado sucios y contaminados como para acercarnos al Señor, cuando no es así. Él siempre está dispuesto, ¿verdad?, a sanarnos, a restaurarnos, a libertarnos, ¿verdad? Pero ellos pues se quedaron de lejos, ellos estaban como manteniendo esa distancia, porque tal vez ellos no sabemos qué tenían en sus mentes, ¿verdad?, pero ellos como también ellos no se podían acercar, porque también decían que los leprosos tenían que estar aislados y anunciarse de lejos que estaban inmundos, ¿verdad? Pero si nosotros lo traemos ahora, como estábamos hablando, tal vez a veces nosotros nos paramos de lejos, hasta ahí llegamos. Si queremos algo del Señor, pero nos quedamos de lejos, ¿verdad? Tenemos esa batalla, esa batalla corporal y espiritual, pues, que siempre ha estado y va a estar. Y pues podemos, y se refleja, podemos ver pues en esta situación lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucede si lo traemos espiritualmente a la actualidad en la cual estamos viviendo ahora mismo. Nos movemos ahora pues al versículo número 13, y dice: y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Volvemos a leerlo porque peculiarmente tenemos que romper el versículo para seguir escudriñando, investigando cuál fue la acción y tratar de extraer la enseñanza, la doctrina que nos da esta porción bíblica. Dice, y alzaron la voz, ahí están reconociendo y le están dando gloria al Señor peculiarmente. Mira lo que dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No sucede esto, hermanos, cuando estamos traspasando pues por un problema personal, un problema familiar, un problema financiero, un problema en el trabajo, un problema dentro del matrimonio, de que sabemos que ahí está esa ayuda celestial, de que Jesús, Dios,
son las personas o la fuerza sobrenatural de que tienen el poder y el dominio para solucionar nuestros problemas y peculiarmente he notado y he experimentado para lanzarme pues como testimonio vivo de que cuando yo no estaba en los caminos del Señor lo que salía de mi corazón era Dios mío, ¿por qué a mí? Dios mío, ayúdame. Dentro de nuestra naturaleza eso ya está engendrado, hermanos, créanme. Solamente pues tenemos que dejarnos llevar y entender y escudriñar la palabra del Señor pues para poder entender cómo la palabra se revela en nuestras vidas, para poder entender y alinear nuestras vidas en un alineamiento cercano a Jesús. Amén. Y ellos alzaron la voz, ¿verdad? Era como un clamor. Dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ellos estaban clamando el dolor, la agonía en la que ellos estaban, ¿verdad? Ellos no podían con eso, como nosotros a veces no hemos podido, ¿verdad? Con nuestro problema en el matrimonio, no podemos con la enfermedad que tenemos, no podemos con los vicios, con las cadenas, con las ataduras, y entonces clamamos al Señor de lejos, clamamos ese dolor tan grande, ¿verdad? Que nos consume. Pues ahí ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban clamando para recibir algo del Señor. Y reconocieron pues de que Jesús tenía ese poderío de solucionar su condición actual. Ya ellos reconocían eso. Pues básicamente ese es el paso número 1, de clamar. Y la palabra, hay un poderoso verso que es uno de mis preferidos, que es Jeremías 33:3, y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermano. Nos movemos al versículo 14 y dice: cuando él los vio, precisamente Jesús, les dijo y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Si podemos entender y tratar de ponerlo en un ambiente más en orden, y para poder entender pues los pasos que tengan que seguir, hay que entrar en Levítico 14 y ahí entran los pasos por la cual tenían que mostrarse a los sacerdotes, porque los sacerdotes básicamente tenían la potestad dada por Dios y ellos eran los que emitían el veredicto final si esas personas ya estaban sanadas pues de la lepra que ellos estaban enfrentando, hermanos. Por eso Jesús les dijo y mantuvo ese orden, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, pero ellos no iban a entender y a captar lo ocurrido que iba a acontecer. Luego vamos a poder entender a lo que me estoy refiriendo. Y Jesús le dio la orden. Jesús básicamente nos da la orden a veces de cómo tenemos que hacer las cosas, y cuando estamos atravesando pues por esa agonía, que sea corporal o espiritual, nosotros entendemos y ya estamos actos y con nuestras mentes centralizadas. Hay que hacer esto, hay que hacer esta gestión, hay que movernos y dar esos pasos de fe y seguir esos pasos que van en un orden cronológico para que la situación actual se mejore y hasta cierto punto sane. ¿Okay? Amén, aleluya. Y también podemos ver aquí que el Señor tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Como dice mi esposo, hay un orden. Como la palabra dice, uno clama, ¿verdad? Uno de los versículos, ¿verdad?, favoritos de mi esposo, que lo ha tomado como suyo, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces el Señor respondió a su clamor, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia de ellos. Y aún también podemos ver de que el Señor los envió a ellos donde los sacerdotes. Ellos tuvieron fe, ellos fueron, ellos hicieron lo que el Señor les dijo. O sea que todo conlleva una acción, ¿verdad? Todo conlleva una acción de parte de nosotros para nosotros obtener eso que el Señor tiene reservado para nosotros, o eso que el Señor va a hacer. Es hermoso de cómo mientras vamos navegando por la palabra, vamos entendiendo el orden y vamos a entender y aplicar en nuestras vidas lo que tenemos que hacer nosotros. Particularmente ese verso que yo tomé para mí fue porque yo me cansé, hermano. Yo me cansé de tantas ataduras que yo vivía en mi tiempo cuando yo era una persona inconversa, que yo me cansé y me rendí a los pies del Señor. Y ya yo sabía pues que glorificando a mi Padre y postrándome a sus pies, y entendía, inclusivemente ya
cuando yo era una persona inconversa, yo decía, hasta aquí llegué ya yo estoy cansado de esta vida que yo estoy viviendo, viendo los alrededores de otras personas pues que le servían al Señor y vivían unas vidas en gozo, y yo disimulando lo que tenía era una vida en agonía interna, y una agonía pues que se veía básicamente a plena vista, hermano. Si nos movemos ahora al versículo número 15, que es el próximo, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Vamos a repetir. Entonces solamente uno de ellos, que es el 10% de los 10, uno solo, hermano. Escuchen esto. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Aquí nos está revelando y enseñando, hermano, este verso tan poderoso de que fue agradecido, de que básicamente podemos observar que posiblemente, vamos a utilizar esa palabra, no llegó inclusivamente hacia los sacerdotes, ¿verdad? Básicamente él vio de que hubo una acción en su vida dentro de su dolor, de que hubo una acción y ese milagro de que él pidió para ser sanado de esa lepra de que tanto lo molestaba. Hubo esa acción y dijo, espérate, aquí yo tengo que volver para atrás, agradecer y glorificar a Jesús. ¿Y será que de cada 10 personas que van a pedirle algo al Señor, uno solamente regresa, ¿verdad? Como tú dices, del 10%, 1%, ¿verdad? Solamente uno regresó. Este hombre regresó, ¿verdad? Y cuando él regresa, él no solamente regresa a gran voz, así mismo como él clamó, ¿verdad? Para pedirle al Señor que tuviera misericordia, así él mismo, ¿verdad? Gran voz clamando, probablemente, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, mi alma te alaba. Él regresó glorificando a Dios a gran voz porque ese milagro, esa sanidad sucedió y eso había impactado su vida. O sea, él no podía parar de adorar y de darle la gloria a Dios, de glorificar el nombre del Señor, porque esa agonía, imagínense, yo no me puedo imaginar tener lepra porque, ¿verdad? Nunca la he tenido, pero yo sé lo que es vivir en agonía. Yo sé lo que es estar pasando por una situación bien difícil en la que uno dice, Señor, ¿por qué tú no me llevas? Porque ya estoy cansada de esto. Mas, sin embargo, ¿verdad? Cuando el Señor rompe esas cadenas, liberta, restaura, ¿verdad? Uno siente un agradecimiento tan y tan grande que uno lo que quiere es, uno lo único que piensa es en el Señor, en glorificar el nombre del Señor, aleluya. Y no hay nada, ¿verdad?, que nos pueda quitar eso de la mente. Yo pienso a veces, yo digo, ¿será que a lo mejor mientras más se te perdona, más tú agradeces al Señor? Y tú eres como un sacrificio vivo para el Señor, ¿verdad? No hayamos que hacer por Él, porque sabemos lo grande que es el Señor y sabemos lo grandioso y reconocemos que toda esa libertad que nosotros hemos tenido, toda esa restauración ha venido de Él. O sea, no hay otra manera, no hubiese habido otra solución para que nuestra situación cambiara. El clamor lleva a la acción de que Jesús, Dios, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Una vez que notamos y vemos que somos testigos oculares de que esa sanación ocurrió, corporal o espiritual, entra esa acción de agradecimientos, hermano. Este proceso y esta testificación por medio de Lucas, pues del Evangelio de Lucas, nos está diciendo pues de que esta persona fue el único que viró hacia atrás con esa acción de agradecimientos, hermano, ¿ok? Si nos movemos ahora pues al versículo número 16, miren lo que dice. Y dice, luego de que reconoció, luego de que glorificó, básicamente, miren lo que dice el versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Vamos a volver a repetirlo porque este verso es poderosísimo. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Una vez de que volvió, que reconoció, glorificó al Señor, se humilló, puso su cabeza a los pies del Señor, básicamente dándole esa gracia. Heme aquí, Padre. Básicamente, si lo traemos al ambiente, al mundo actual en el cual estamos viviendo, básicamente se entregó. Le dice, aquí estoy a tu servicio. Heme aquí, Padre. Gracias por lo que has hecho. Básicamente es la acción que todos tenemos que tener en entendimiento.
la acción de que todos tenemos que tener precisamente en acción, en ejecutar, de que cuando Dios obra en nuestras vidas, por más mínimo que sea, postrarnos a sus pies en agradecimiento, en glorificación, en humillarnos y decirnos: Padre, sin ti no somos nada, Padre. Amén. Fue una acción hermosísima y nos está revelando también de que fue el único que regresó, era un samaritano, que era la combinación básicamente pues, de el gentil con el judío, que nos deja también nos deja saber de que los otros 9 básicamente posiblemente eran solamente judíos. Amén. Que incluso los mismos de él no agradecieron la gran bendición que recibieron mientras iban a enseñarse hacia el sacerdote, no volvieron hacia atrás, no le dieron la glorificación y tampoco se humillaron hacia Jesús. Amén, aleluya. Y probablemente ese samaritano, pues, como eran marginados, era tal vez el menos que él pensaba, ¿verdad? El menos que quizás se esperaba que iba a regresar a postrarse ante los pies del Señor, a decirle: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo sé que poder salió de ti, yo reconozco, ¿verdad?, que tú eres el que me ha sanado y esto causó un impacto tan grande en su vida que él decidió regresar. Aleluya. Pues aquí volvemos a seguir escudriñando y a entender los pasos que debemos de tomar y de los que no debemos de tomar. Si nos vamos ahora al versículo 17, miren lo que dice: y como Jesús emplea su sabiduría y emplea su majestuosidad para que nosotros podamos entender y aplicar a nuestra vida, como nosotros también tenemos que manifestarnos a cualquier situación. Miren esto, como Jesús empleó su sabiduría. Dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí podemos ver a Jesús básicamente reclamando o preguntando o haciéndole entender al único que volvió la realidad de que muchos reciben su bendición, pero pocos son los que vuelven hacia atrás agradecidos en cuerpo, alma y espíritu. Amén, aleluya. Y esto pues a mí me conmovió mucho porque es Jesús, ¿verdad? Él es Dios. Y nosotros pues muchas veces llegamos a Él en agonía, en tristeza, en necesidad bien grande y clamamos y le pedimos, ¿verdad? Entonces yo me transporto, ¿verdad? Como cuando nosotros somos padres y nosotros hacemos tanto por nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros sí esperamos algo de nuestros hijos, aunque sea la gracia, ¿verdad? No esperamos que hagan otras cosas, pero al menos de que con su conducta, con sus vidas, ¿verdad?, nos agradezcan el sacrificio y lo que nosotros hemos hecho. ¿Quién más? Dios, ¿verdad? Muchos dicen que no, el Señor no espera nada de ti. Sí, el Señor sí espera. Aquí nos está diciendo que Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados. No fueron 10 los que yo les restauré el matrimonio, no fueron 10 los que yo liberté de las drogas, no fueron 10 los que yo les rompí las cadenas en las que estaban atados por tantos años, no fueron 10 los que yo sané de cáncer. ¿Y dónde están? ¿En dónde están ellos? ¿Por qué solamente regresó uno? O sea, el Señor estaba esperando un agradecimiento, ¿verdad? El Señor sí espera algo de nosotros. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien conscientes de que el Señor espera algo de nosotros, ¿verdad? Qué tristeza tan grande que el Señor haga algo haga tantas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Haga tantas cosas hermosas, traiga sanidad y restauración y después nosotros malagradecidos, ¿verdad? No busquemos de Él, no le glorifiquemos, no lo adoremos, ¿verdad? Después que tanto estamos ahí clamando: Señor, restaura mi matrimonio, Señor, por favor, dame un trabajo, Señor, sana a mi hijo, Señor, salva a mi familia, Señor, restaura a mi esposo, ¿sabes? Después que nosotros le pedimos tanto, ¿verdad?, que ni siquiera podamos vivir una vida que sea en sacrificio vivo, ¿verdad?, en agradecimiento ante Él, ¿verdad?, que Él se pueda complacer. Wow, este es mi hijo, ¿verdad? Este es el que yo le restauré el matrimonio. Mira cómo está glorificando mi nombre, mira cómo está poniendo mi nombre en alto, ¿verdad? Que menos que eso, ¿verdad? Yo sé que no hay nada con que nosotros podamos hacer para pagarle al Señor lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? La salvación, que es lo más importante, ¿verdad? Primero que nada, primero que cualquier cosa material o cualquier otra cosa que Él haga en nuestras vidas. Pero más sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes de que sí, de que hay muchas cosas de que nosotros podemos hacer para también agradarle a Él. El Señor está esperando ese agradecimiento. No podemos hacernos
los que no entendemos o básicamente no querer entenderlos, hermanos. Tenemos que tomar las cosas y decir las cosas como son. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. Inclusive si lo tomamos personalmente, el hacer algo por otra persona, aunque no lo estemos haciendo con ese interés, un gracias te fortalece, un gracias te anima a continuar y entenderle que estás obrando bien en la vida de los demás. Y de esto se trata, hermano, de tomar ese paso de agradecimiento, pues, para que darle esa glorificación a nuestro Rey, a nuestro Maestro, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Y créanme que los demás ojos que están a nuestros alrededores están viendo esa acción de agradecimiento, y eso se refleja en la vida de nuestro alrededor, en nuestro prójimo. Y de eso se trata, de seguir expandiendo, pues, las verdaderas enseñanzas doctrinales bíblicas, para que los demás puedan ser libres en la palabra, libres en cualquier atadura de que están atravesando, hermano. Amén. ¿Cómo nos vamos a apartar del agua de vida, verdad? Como después que el Señor sabemos que es tan maravilloso, verdad, que hace tantas cosas a diario por nosotros, que Él es el que nos da el respirar, ¿cómo podemos vivir, verdad? ¿Con qué corazón? Wow. Sin ni siquiera abrir los ojos y decirle gracias, Señor. Y esto se trata, pues, de cogerlo personal, y como siempre tenemos, pues, por costumbre de que siempre nos lanzamos como ejemplo. Amén. Para que ustedes puedan verse y autoexaminarse, de que a lo mejor posiblemente por la situación que usted está pasando ahora no es tan grave posiblemente la que nosotros pasamos. Nosotros pasamos por cosas más graves, o viceversa. Nosotros pasamos por muchas tribulaciones porque personalmente a lo mejor nosotros fuimos los que contribuimos a que estuviésemos pasando por esa adversidad. Pero al reconocer y al emplear y al poner en acción todos estos pasos bíblicos que nos están enseñando en esta pequeña porción bíblica, hermanos, va a traer aún más bendición en cuanto esa sanación que hubo en esa pequeña adversidad que Jesús obró en nuestra vida. De esto se trata, de entenderle que cuando empleamos esa glorificación, de que cuando empleamos ese agradecimiento, y de que cuando nos humillamos al Señor, aún trae más bendiciones. Amén. Miren lo que dice el versículo número 18. Y está escrito en letras de sangre que fue Jesús quien habló y dejó esto perplejo dentro de la Biblia. Miren lo que dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dice el 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, aquí podemos ver bien claramente de que aquí ocurrió algo más grande todavía, hermanos. Aquí la bendición fue sobreabundada. Amén. Aquí la bendición le trajo salvación. Aquí podemos ver de que hubo una bendición espiritual, una bendición de cuerpo, que fue la que le quitó básicamente la lepra en la que ellos estaban atravesando, pero hubo una sanación, hubo una bendición espiritual que nos está hablando, que es la salvación, que es nuestro galardón y hacia donde nosotros nos tenemos que estar bien enfocados, hermanos. Amén. Y como dice mi esposo, ¿verdad? Y también podemos ver que Jesús le pregunta, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Uh-huh. O sea, yo no me quiero imaginar lo compungido que Jesús estaba, ¿verdad? De que solamente uno de los 10 regresara a darle las gracias por lo que él había hecho. Entonces podemos ver también, recordemos que el tema de esta reflexión se llama Se me olvidó. ¿Será que se les olvidó, verdad, lo que el Señor hizo por ellos? No entiendo cómo, porque era grave lo que ellos estaban pasando, pero se les olvidó. Dice que yo tomé una nota, dice que solo un corazón agradecido reconoce que sin Dios no hubiese sido posible su sanidad, su liberación, su restauración, su matrimonio restaurado, ¿verdad? Este samaritano regresó al Señor, pero recibió mucho más que la sanidad. Y a lo que se les olvidó los otros 9 fue la salvación. Porque cuando este samaritano se postra hasta el Señor y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Los otros recibieron sanidad,
pero él aún más que la sanidad recibió la salvación. A los otros se les olvidó lo más importante. Y yo en esta noche te quiero decir a ti, te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Esa pregunta medita en ella. ¿Qué se te olvidó a ti? ¿Verdad? Se te olvidó la salvación. A veces pedimos, a veces rogamos al Señor, Señor, ayúdame, estoy pasando por esto. Mas sin embargo, muchos ni siquiera nunca más vuelven a buscar del Señor después que el Señor hace ese milagro en sus vidas, restaura sus matrimonios, trae sanidad, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Que les esté pidiendo al Señor. Pero la salvación es lo más importante, ¿verdad? Y este samaritano al regresar recibió, ¿verdad? El galardón, lo más bello, se les olvidó lo más importante, Dios mío, a los 9 se les olvidó lo más importante, qué tristeza. Y ahí nos refleja también de que básicamente la salvación no todo el mundo la va a obtener, hermanos. Aquí estamos hablando de un pequeño remanente de nuevo, que estamos hablando de 10 personas, solamente uno fue el que volvió a darle esa reverencia, ese agradecimiento y esa entrega en cuerpo y tomó acción y se postró a los pies del Señor, se humilló. Amén. Y el Señor recompensó, ¿verdad? Sí, al darle la gloria a Dios, o sea, él estaba glorificando su nombre. De eso se trata, porque nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios. El testimonio de nosotros no es nuestro testimonio, es el testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros somos una evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros utilizamos este testimonio para ayudar a otras personas, dar por gracia lo que por gracia recibimos, ¿verdad? Me disculpan, pero todo se trata de darle la gloria al Señor, ¿verdad? Todo se trata de que las almas sean liberadas y de que las almas puedan llegar a la salvación de su alma, que es lo más importante, hermano. Y de que todos trabajemos juntos, obviamente, de que todos estemos creciendo y enfocados en ese galardón supremo que es la salvación de Cristo. Y pues queremos darle las gracias, de verdad, darle las gracias a todos esos hermanos que se comunican con nosotros vía Facebook. Facebook para nosotros ha sido una gran bendición, hermano. Aunque haya muchos que le estén tirando tierra, sucio, encima de que no es una herramienta, para nosotros ha sido una gran herramienta, pues, precisamente de ser testimonios vivos y darle gloria a nuestro Padre, porque nuestro Padre ha sido tan hermoso con nosotros, de que podemos sentir su presencia diariamente, de que podemos ver de cuán glorioso es su nombre, y ese es el cuidado que nosotros tenemos, hermano. Queremos seguir pues trabajando para su obra, queremos de que usted también se levante, queremos de que usted también esté glorificando, dando testimonio para que otras vidas vean lo grande que es nuestro Señor, y así poder trabajar colectivamente, seguir haciendo discípulos, seguir estando alerta de que nadie nos engañe. Amén. De cuando están intercambiando la palabra y no están utilizando pues la fuente bíblica y exponiendo la palabra expositivamente, pues como nosotros nos encanta y nos deleita hacer, hermano. Gracias, porque esto es una gracia infinita, como siempre me gusta decir, hacia el Señor. Amén. Continúe en sintonía, que aún hay más del Ministerio de Evangelismo Rompiendo Cadenas. Los amamos en el Señor. Y como siempre nos gusta concluir con nuestros pequeños devocionales y estudios. La palabra del Señor dice bien claro, dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Les amamos, que el Señor les bendiga. Amén.